Ser podcast. Nosotros, los libreros y las libreras del mundo, mantenemos viva la llama del pensamiento, de la reflexión, del cambio. Madrid, 1975. En esta ciudad, un año después, nació Sergio Banc. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! En 1975, decretado Año Internacional de la Mujer por la ONU, podíamos escuchar a Manolo Escobar entonando Viva España en Radio Nacional. Y tú te vas, que seas feliz. La cadena SER era más comedida y sin estridencias. Leo, antes de los pitos horarios de las 8, por ejemplo, podía sonar Y te vas, de José Luis Perales. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada. También podíamos escuchar a Mocedades cantar Secretaria en la radio. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? A los Carpenters con Close to You en la radio de un vecino, o a un músico callejero interpretar Imagine de John Lennon, por no ponerles Candelas, un espectáculo flamenco de Manuel de Falla. No todo va a ser flamenco en España. En el cine echaban El Coloso en llamas, entre otras. En el teatro Los Chicos de la Banda. También había teatro en televisión. ¿Qué años aquellos de Estudio 1? En 1975 proyectaron la obra Curva Peligrosa con Jaime Blanch y Concha Cuetos. Pero no os dais cuenta de que Martín provocó todo este enredo solo para divertirse. Nació para provocar enredos y era cruel como un gato. 1975 era el año en el que Plaza y Janés lucía sus novedades literarias en las librerías, como El Exorcista y El Padrino. Con esta editorial debuta Sergio en la novela Venimos del Fuego. Se titula porque en ella recoge un caleidoscopio: el rojo furioso del fuego, el naranja de las llamas, el azul de las sirenas policiales y el negro del asfalto, cubierto de pasquines que mostraban los rostros de unos hombres que serían fusilados al amanecer. La agitación en toda España, y muy especialmente en Madrid, se había multiplicado tras la condena a muerte por terrorismo a 3 estudiantes: José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, que serían fusilados en unas horas en Hoyo de Manzanares. La noticia de su inminente ejecución se unía a la de John Paredes Chiqui y Ángel Otaegui, condenados a sendos fusilamientos en Barcelona y Burgos. Las calles estaban llenas de carteles y panfletos y la gente se manifestaba, a pesar del miedo, para librarlos del fusilamiento por una cadena perpetua. Incluso en los últimos meses, entre los altercados y algaradas, uno de los más comunes había sido atacar las librerías. No solo la Machado, la de Sevilla y la de Madrid, con las que se cebaban casi todos los meses en los cristales de sus escaparates, sino también con las más modestas, si se les ocurría mostrar algún libro un poco más político o una portada más irreverente. Este, Sergio, es el contexto, son los hechos reales, pero la tuya es una obra de ficción que has construido con ciertas licencias creativas, dices. ¿Cómo diste con estos sucesos de ataques a librerías, que fueron unos cuantos durante aquellos años? ¿De dónde nace la idea de hacer con ellos una novela? Bueno, la idea nace de la propia editorial. Me conocen hace mucho en Plaza y Janés y siempre llevo mucho tiempo proponiéndome hacer algo porque conocen mis colaboraciones en medios culturales, en revistas culturales. Y siempre era, vamos a hacer algo. Y hubo un momento en que me dijeron, pues ya, ha llegado el momento. Yo pensé que, que podía tener tiempo, un poco más de tiempo, porque claro, la librería es es un trabajo enorme. Pero bueno, dije, venga, pues vamos a estar un año casi destruidos del todo, pero hacemos la novela. Y la verdad es que yo como librero conocía un poco la historia de los ataques a las librerías en general, durante toda la dictadura, pero es verdad que en el año 1975, cuando se desarrolla la novela, es el año estrella de ataques a librerías. Bueno, es el año estrella de ataques en general a negocios
culturales, teatros, galerías de arte, y lo que pasa es que las librerías es verdad que se llevaron un poco la palma. De hecho, por ejemplo, en el 75 hay 45 ataques a librerías que están documentados, porque luego hay muchos que no están documentados, pues porque la gente no se atrevía a denunciar, porque o no pensaban que no valía para nada, o realmente no valía para nada. Y entonces los que sí que están documentados, esos fueron muchos. Fueron, como has dicho, destrozo de escaparates, que era un poco lo más normal, pintadas, pero luego muchos también tenían su cóctel molotov correspondiente que se lanzaba. Ahí, en ese momento, es cuando yo creo que estaba muy bien empezar la novela, ¿no? En un momento en el que a la protagonista le sucede algo que le cambia la vida por completo, que es que le queman la librería. Y a partir de ahí la obligan a moverse. Digo protagonista porque yo a Alma, que es como se llama, la siento como protagonista, pero en realidad es una novela muy coral, donde hay muchos protagonistas que giran en torno a Alma. Lo que pasa es que ella es un poco la catalizadora de todo lo que sucede en la novela. Y bueno, pues yo como librero, hablar de librerías en una época con la que siento que tenemos olvidada, ¿no? Porque se habla mucho de esa época un poco desde un lado triunfalista, por decirlo de alguna manera. El año 75 acaba la dictadura, empieza la transición. Bueno, pues no. La realidad es que no. Fue muy, muy, muy duro todo. Bueno, o sea, antes de que acabara la dictadura y todo lo que sucedió después, claro. Es una novela muy coral, lo decías. Para mí también Alma es la gran protagonista. Una librera a la que le vandalizan su librería, se la queman. Coincide con la visita de su amigo Mario, periodista, que viene de Francia como corresponsal a cubrir esos últimos días de Franco. Y luego está Fernando Sánchez, Nando para los amigos, una persona esencial en la vida de Mario y Alma. Nando, como Alma, era librero. Bueno, en realidad era más dueño de una librería que librero, que es algo parecido, pero no igual. Leo, ¿cuál es la diferencia? Tú que también eres librero y que diriges Grand Librería en Lavapiés. Bueno, hay muchas librerías que van creciendo y que llega un momento en el que no te queda más remedio que dejar el trato al público, que a mí me parece que es donde es una persona es más librero o librera, ¿no? Es más, en ese momento es más profesional y pasas a ser más administrador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es mejor ni peor, ¿eh? O sea, de verdad que yo siento que está muy, o sea, que es lo mismo y que los dos son necesarios. Pero bueno, los libreros pequeños como yo, pues te puedes imaginar, somos libreros, somos administradores, somos community managers y señores de la limpieza. Hacemos todo. Entonces, por eso cuando decía eso en la novela de Nando, era un poco para marcar su estatus social, ¿no? O sea, que es una persona que viene de una familia de nueva rico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son nuevos ricos, y que bueno, pues que Nando decide seguir el negocio familiar con la librería, pero desde otro sitio. Claro, Nando hereda la librería San Pedro y la convierte en librería Verne, ganando lectores y lectoras que, como él, amaban la buena literatura. ¿Qué es la buena literatura? Pues mira, buena literatura es toda aquella que a una persona le hace cambiar, pensar, tener pensamiento crítico y entender a la persona que tienes enfrente. O sea, ser más empático. Eso es buena literatura. Es verdad que ahora mismo hay los cánones, hay editoriales y tal que se consideran que son como más, pues que pueden ser, pero en realidad yo creo que no. O sea, estamos hablando, ¿qué es buena literatura? ¿Qué es? A mí me hace mucha gracia cuando muchas veces preguntan a algún escritor que cuáles fueron sus lecturas con las que empezó, y claro, te dicen Dostoyevsky. Bueno, perdona, pues yo El pirata garrapata. A ver si me entiendes. Claro, sí. Es que es imposible que cuando te estás formando en la literatura, pues ¿qué lees? Pues lees aquello que luego te va a empujar a seguir buscando historias y ir evolucionando. Pero bueno, quiero decir, pues buena literatura es toda aquella que te hace dar un pasito más allá en tu forma de ver la vida. Son 3 personajes LGTBI, víctimas como tantos y tantas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Recoges una cita de Roberta Marrero al principio de la novela: yo no quería luchar ni ser valiente, ni un ejemplo, ni una lección. Solo quería amar y ser amada.
¿Por qué 3 personajes LGTBI? ¿En quién están inspirados o qué tienen de ti? Claro, a mí me interesaban mucho los personajes LGTBI Q+, porque primero yo lo soy y por lo tanto me apetecía también hacer un homenaje a todas esas personas que nos han abierto camino. Que nosotros estamos aquí ahora mismo hablando con total de libertad porque hubo mucha gente que se dejó el cuerpo y la vida. Y lo estamos viendo. No solamente nosotros en España, afortunadamente, hemos avanzado. No sabemos hasta cuánto tiempo nos durará, pero de momento hemos avanzado. Pero hay muchos países en los que no. Hoy, por ejemplo, la plataforma trans hablaba de un estudio que dice que el 89% de las personas trans mueren víctimas de la violencia. El 89%. Es absolutamente delirante lo que están viviendo las mujeres y los hombres trans ahora mismo en el mundo, y todo auspiciado por una política que estamos viendo y que nos deja estupefactos, pero ahí están dando sus discursos todos los días. LGTBIQ+, gracias por subrayarlos con todas sus siglas, sí. Ya que te he sacado una cita, empiezas con otra de Terence Moix, terminas citando un libro también de él al final de la historia, y en medio hay un encuentro con el escritor. Entiendo que es un sueño húmedo o una fantasía, ¿no? ¿Qué ha significado para ti? Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Terence y para mí fue una persona muy importante en mi vida. No fue mi amigo, pero le conocí, hablé con él, pude compartir pues alguna feria. Yo todavía no era librero, claro, como iba a ser librero, era muy joven, pero... Que quede claro. Sí, que quede claro, somos jovencísimas aquí. Pero la realidad es que cuando le conocí, porque yo lo primero que conocí de él, lo primero que supe de su existencia fue su literatura. A mí, Terence Moix me salvó la vida. Yo lo digo muchas veces. A mí Terence Moix me mostró con su literatura, con sus libros, que otro mundo existía. Cuando no había nada, yo no tenía acceso. Es decir, las personas LGTBIQ+, nuestros referentes han sido, y que tenemos una edad, yo soy del 76, no existían esos referentes. Y cuando existían, eran como mofa. Como estaban en los chistes, estaban en las películas de una forma ridícula, y de repente te encuentras a un autor que aparece por casualidad en mi casa, porque yo he tenido también la suerte de tener unos padres que les ha gustado la literatura, y claro, leyéndolo, de repente vi que mi vida no era una anomalía, ni estaba abocado a la soledad y el horror y a acabar mis días en una esquina terrible. Y yo por eso lo digo, y yo tuve la suerte de poder decírselo a él, y a raíz de eso pues nos caímos bien. Los libros prohibidos eran menos prohibidos porque Fraga, el ministro aperturista, había logrado que la autocensura funcionase mucho mejor que la censura. Leo, a nadie se le escapaba que la ley de prensa e imprenta había sido diseñada para dar apariencia de libertad, pero en realidad las restricciones eran tan ambiguas que permitían al gobierno controlar cualquier publicación. Esto también es lo que provoca que algunos exaltados ataquen las librerías, porque eran un contenedor de ideas y conocimientos que para muchos era peligroso. Un lugar donde la mente podía alzarse por encima de la tiranía de la ignorancia con el pensamiento crítico que proporcionaban. Por eso los libros ardían siglo tras siglo en otras hogueras, las literales y las figuradas de la censura. Ideas que tenían que ser silenciadas para que no llenase cerebros de progreso y libertad. Varias preguntas aquí. ¿Siguen las librerías hoy haciendo algo más que vender libros? ¿Y no es increíble que 50 años después, en una presumida democracia del primer mundo como la de Estados Unidos, haya de nuevo libros prohibidos en escuelas, en bibliotecas, entre ellos La casa de Bernarda Alba de Lorca? Bueno, es que es delirante, volvemos. Yo últimamente tengo en mi cabeza mucho la palabra delirante, pero porque lo que hemos vivido muchos años como un delirio de repente se está haciendo real. Es decir, estamos viendo gobernantes que hasta ahora nos parecían como malos de Bond, de películas imposibles, eso no me lo creo, y luego ahí están. Entonces, ¿son las librerías algo más que una tienda de libros? Por supuesto. Es decir, hay las librerías, y es algo que yo
que me apetecía mucho remarcar en la novela son lugares de encuentro, lugares de discusión y lugares de pensamiento crítico al más alto nivel. Es verdad que durante el franquismo había librerías de todo tipo, pero bueno, las de mis protagonistas son de las del tipo que es de las buenas. Pues mira, sí, la verdad es que, ¿sabes? Últimamente pasa mucho lo de los buenos y los malos, ¿no? Que da la sensación de que todos son los buenos, pero es que, de verdad, malos de Bond, es que están ahí y los estamos viendo y van a los programas de televisión y hacen programas también. Bueno, el caso es que una librería hoy actualmente vende libros, pero hace muchas cosas más. Casi todas, o la gran mayoría, hacen presentaciones de libros, charlas, encuentros, clubs de lectura. Es decir, se pone en conjunto el conocimiento y las ideas que tiene muchísima gente desde un sitio súper respetuoso. Nosotros hacemos clubs de lectura donde personas completamente diferentes leen libros completamente diferentes, pero todos ponen encima de la mesa su idea y todo el mundo la acepta porque son ideas lógicas, buenas y te amplían la mirada. O sea, y a mí me sorprende porque yo soy un muy buen lector, o sea, porque leo mucho, vamos, que no sé si eso es ser bueno o malo, pero bueno, que leo teniendo la librería. Oye, y a mí me descubren un montón de cosas. Todo el rato, un montón de gente. Y eso lo hacen todas las librerías en Madrid, o casi todas, incluso las más pequeñas, las minúsculas, siempre organizan una firma. En fin, incluso ya solo existiendo una librería, ya te estás posicionando, ya estás haciendo una acción, ¿no? Cultural e incluso política, porque todo es política en esta vida, y claro, tener una librería más todavía, pues porque eliges unos libros determinados, eliges unos autores, hay temas que no tratas, hay autores que decides dejarlos para otras librerías que tengan más que ver con ellos y con ellas, y bueno, así que sí. Y tu pregunta sobre Estados Unidos, claro, es que ¿cómo no se va a tratar de ocultar un montón de ideas y de filosofía de vida que hace que la gente se dé cuenta que lo que está ahí es terrible? Porque se vuelve contra ellos. Por eso siempre es un tópico, pero lo de vamos a intentar tener a la gente lo más ignorante posible, porque teniéndola de esta manera no se van a revolver contra nosotros. Y de realidades, no solo ideas, porque hablamos de la vida real de personas. Claro, es que yo muchas veces, creo que la novela es una forma de contar la realidad. Todo el rato, es decir, un ensayo habla de la realidad, por supuesto, pero es que una novela también, porque es una forma de acercar. Es decir, mis personajes, pues Alma, Nando, pueden existir perfectamente. O sea, son de hecho, a la hora de documentar la novela, hay muchos rasgos de personas de ese momento que yo he tenido la suerte de conocer. Es decir, habla de realidades. La novela habla de realidad. Que no es lo mismo que una novela histórica sea historia, ¿vale? Porque esto también lo dice mucha gente, lo de la novela histórica no es historia. Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, te introduce en un momento histórico y luego ya vas aprendiendo con lo que te apetezca encontrar por ahí en ensayo. No sé si es más grave la censura o la autocensura de la que hablas, porque hoy grandes compañías hasta ahora progresistas o inclusivas, como por ejemplo Disney y otras, se están alejando de todo lo que huela a LGTBIQ+, todo lo que pueda parecer woke o woke. No sé si es cobardía, miedo, como en aquellos años, o si es el negocio, es el capitalismo. Es el capitalismo, es el negocio, es la economía 100%. Claro, lo que vendía ayer hoy no vende. Y si no vende, pues no necesitamos remarcarlo, ¿no? Ahora mismo atraes a un público que te va a comprar tu producto, el que sea, y en el momento en que ese público asume que no puede ser tan visible, pues entonces la marca tampoco entiende que necesita ser tan visible. Luego hay marcas que se mantienen y que siguen ahí porque lo viven como algo de principios. Pero bueno, en general el capitalismo es el capitalismo. No estoy descubriendo... Es una frase terrible, pero es que definir el capitalismo es así. No sé.
Alma no solo alberga libros prohibidos, que es muy importante, sino también un fondo de libros que consideraba el conocimiento fundamental del mundo, el de todas esas mujeres escritoras que tanto le había costado encontrar, como Elena Garro, Marta Brunet, Marta Lynn, Silvina Ocampo. 50 años después, al menos sí que ha habido un boom latinoamericano protagonizado por mujeres. ¿Las lees? ¿Te gustan? ¿Es más fácil hoy para una mujer publicar y que le publiquen que para un hombre? Pues mira, si atendemos a los títulos que hay en el mercado, sí. Pero luego suceden cosas como que haya 3 hombres que se tengan que poner el nombre de una mujer para vender. Que esto tiene su explicación, porque las mujeres son mucho más lectoras que los hombres, y las mujeres son las que compran los libros en su gran... O sea, no, es generalizando un poco por encima. Pero como son los datos, sí, y como son los datos que hay ahí. Claro que hay muchos hombres que leen y que compran libros, por supuesto. Si no, ¿dónde estaríamos los libreros y las libreras? Afortunadamente. Pero sí es verdad que sí hay una reacción a todos esos años donde no se ha publicado autoras intentando descubrirlas. Hay una editorial maravillosa que se llama la Editorial Espinas, que edita solo mujeres y que rescata textos que son increíbles. Acaba de publicar una novela de Elena Garro nunca publicada en España y bueno, y mi homenaje, por ejemplo, en la novela, aparte de que Alma piense así, es la librería de Vallecas que se llama Bombal, que es una autora chilena precursora de todo el realismo mágico, y cuando digo precursora es mucho anterior a todo lo que nos tenemos en la cabeza como realismo mágico, y que ha sido publicada hace muy poquito por Seix Barral, pero muy poquito. Libreros de toda España se ponen en contacto con Alma, al menos al principio de la historia, para ofrecer su apoyo. Eso lo hemos visto también con La Dana, esa solidaridad de libreros y libreras de otros puntos del país y de otro tipo de comerciantes. Sois como una gran familia, pero al final sigue siendo difícil cobrar del seguro o recibir las ayudas. Sí, claro que sí. O sea, somos una gran familia y sí es muy difícil cobrar el seguro. Te lo digo por experiencia. Y mira, pues esto que sale en la novela también es un poco experiencia propia. Nosotros en la librería tuvimos, a la vecina de arriba le explotó la caldera estando de vacaciones, y al día siguiente cuando llegamos, parte de la librería, afortunadamente no toda, era un aquapark. Destruyó un montón de libros y yo tuve, llamadas de editoriales, de distribuidoras, de libreros. Oye, ¿qué necesitas? Te mando los libros. Fue muy guay, fue muy alucinante. Y ahora con La Dana ha habido movimientos a través de los gremios de libreros, a través de CEGAL, y de los gremios de editores también, en los que se ha buscado maneras de que estas librerías salirán adelante, y ha estado muy bien, muy bien. O sea, se hizo donaciones, se han hecho con editoriales fondos específicos, mesas específicas en las librerías. Yo en la mía lo he tenido, con fondos editoriales de editoriales que se han quedado sin un solo libro. En fin, sí, funciona muy bien en las librerías la solidaridad y el compañerismo. Y yo no digo que sea solo por esto, pero yo creo que en eso tiene mucho que ver una ley maravillosa que es la ley del libro que tenemos en España, que hace que, claro, que con los libros tienen el mismo precio en todos los sitios, que eso hace pues que no haya competencias desleales, que las grandes multinacionales tengan que vender el libro al mismo precio que tú. Y oye, hay mucha gente que prefiere irse a una librería en vez de comprarlo en un almacén del extrarradio de una gran multinacional que los tiene ahí metidos. Y eso está pues muy bien. En 1975 estaban los que anhelaban un cambio radical, una sociedad anarquista o comunista o marxista, y otros que se aferraban con uñas y dientes a la continuidad del régimen. 50 años después seguimos igual de divididos entre fascistas y rojos de mierda que se gritan unos a otros en tu novela. Pues yo creo que por lo que vemos en la televisión sí, por lo que se puede vivir en la calle
Iba a decir también, no. un poco menos. No sé por dónde vaya uno, ¿no? Claro, a ver. Si paseamos por Ferraz. Claro, depende. También del barrio al que vayas o la ciudad o el pueblo al que vayas. No, pero yo creo que hay, a ver, es verdad que hay cierta exaltación ahora mismo y que a través de los políticos y del, bueno, no de todos, y de los medios de comunicación, muchas veces en los que los grandes comunicadores están más empeñados en convencer al de enfrente que voten al partido de los que ellos son afín, especialmente si son de derechas, pues están en la televisión todo el día machacando. Vamos, yo lo vivo, por ejemplo, o sea, yo tengo a mi madre que es mayor y de repente es una de sus grandes preocupaciones son los ocupas, que es como... y esto es por el machaque continuo, y alguna vez que me he sentado con ella a ver la tele y dices, anda, si es que es verdad, es que están hablando de este tema todo el rato, y efectivamente. Bueno, pues yo creo que esa división afortunadamente yo creo que en la sociedad no es tan marcada, y en los medios de comunicación y las redes sociales y los políticos sí. Sí, pero bueno, es un interés simplemente para conseguir poder, vamos que... En breve esperamos tener a Alana Portero para hablar de su poesía. La poesía siempre había sido un acto de resistencia. Escribes. No sé si has leído la poesía de Alana Portero, pero ¿por qué está la escritora entre tus agradecimientos? Bueno, pues yo tengo... afortunadamente tengo buena relación con Alana porque la admiro mucho, y cuando estaba escribiendo la novela, pues yo hablé con ella, bueno, le pedí consejo, y luego, bueno, yo tenía un síndrome del impostor a nivel altísimo, pero altísimo. Claro, leo mucho, leo cosas muy buenas, y era como, pero Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo escribiendo? Y ella me daba algún consejo, alguno que está muy bien. Y ella, que es también muy divertida, bueno, pues me ayudó a salir un poco de este atolladero. Y nada, y yo le agradezco mucho su existencia y su escritura. A mí me parece que es una de las autoras fundamentales para entender parte del mundo que mucha gente desconoce y no tiene ni idea. Incluso muchas veces los que pensamos que tenemos idea tampoco tenemos mucha idea, y ella es fundamental para abrirnos el mundo y la visión, que esto, por ejemplo, esto es algo que por eso la novela abre con una cita de Roberta, a la que también tuve la suerte de conocer, porque Roberta, que siempre ha sido activista porque su vida no le dejaba otro remedio que ser activista, escribe de repente este poema en el que ella dice que quería una vida en la que enamorarse, masticar chicle, estar despreocupada, y eso es un poco lo que yo creo que le pasa a la protagonista del libro, Alma, siendo un personaje, y que que ella solo quiere ser una librera, y la vida de repente le lleva a, pues no puede ser. Si eres quien eres y eres como eres, te tienes que implicar en la vida, en la tuya y en la de los demás. Y eso es un poco lo que le ocurre a la protagonista. Cuando hablé con Alana de La mala costumbre, le dije, tu novela, entre otras cosas, es una carta de amor a Madrid. Venimos del fuego también es una carta de amor a Madrid. Sí, es una carta de amor a Madrid. A mí es mi ciudad, es donde he nacido. Yo soy muy feliz en Madrid, y me apetecía mucho representarla de esta manera, un poco lejana, pero también con mucho significado. Casi como una... O sea, muchas calles y muchas zonas del Madrid del 75 son casi una representación del personaje, del sentimiento de los personajes. Por ejemplo, Alma vive en medio del Scalestri de Atocha, frente al Scalestri de Atocha. Está aislada del mundo, está rodeada del mundo, pero está aislada del mundo. ¿Vale? Es ese tipo de Madrid que te define, que te puede definir en cualquier momento cuando lo necesitas, porque tienes un
un sentimiento te sientes de una forma determinada y te vas a pasear a algún lugar que lo representa. Y era un poco el Madrid que me gustaba, bueno, al margen de los momentos culmen de la novela históricos que sucedieron realmente, que sucedieron en los lugares en los que están narrados en la novela. Vamos a uno de ellos. A propósito de Madrid, 50 años después, los españoles seguimos comiendo uvas sin pensar en los torturados que se encontraban allí dentro, en el edificio del Reloj. ¿Cómo es posible que la presidenta de la Comunidad de Madrid se oponga a una placa que recuerde que allí estaba la Dirección General de Seguridad, donde pasan cosas terribles que recoges en la novela? Pues es que no lo entiendo. O sea, es que no lo entiendo. O sea, es una posición que yo entiendo que como toda la política que se hace ahora, que es oponiéndose a lo más lógico, incluso es como puede ser recordar a aquellas personas que sufrieron, que fueron torturadas y que murieron en la Puerta del Sol, y que no se les recuerde o se les... Es que ni siquiera es un homenaje, es que es un recuerdo. O sea, no tiene ninguna explicación salvo la que a ella y a su equipo se le pase por la cabeza, porque me imagino que está estudiado porque sabe que le da un rédito político o lo que no deja de ser terrible también, porque nos olvidamos de la humanidad y nos pasamos a los cálculos políticos. No sé, es terrible, a mí me parece terrible. Pero bueno, afortunadamente, de momento, esto se ha paralizado y parece que se recordará. Dos pequeñas preguntas para terminar. A propósito del Día del Libro, ¿se publican demasiados libros en España? ¿Tenéis un problema también los libreros y libreras con el fondo de las librerías? ¿Os veis también un poco obligados, como el resto de la humanidad, a vivir rápido, esclavizados con las novedades, lo nuevo? Venga, a sacar novedades. Sí, se publica mucho. En España se publican cerca de 100.000 libros al año. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es inabarcable para una librería pequeña, pero por otro lado también te obliga a elegir. O sea, nosotros hablamos, cuando hablamos de nuestra librería de Grant, decimos que casi comisariamos lo que hay en las estanterías y en las mesas. Total. Porque además no solo son novedades, o sea, hay novedades, por supuesto, pero hay libros en los que consideramos que son fundamentales y permanecen en las estanterías. No solo hablo de clásicos, que puede ser, bueno, lo más normal, pero bueno, hay libros que a lo mejor tienen, 5 o 6 años y que para nosotros nos parece que son fundamentales y que tienen que estar ahí. Es un poco Alma eligiendo lo que ella considera que es el conocimiento del mundo. Pues es un poco nuestra selección, y por eso es tan estupendo ir a las librerías y ir a muchas librerías, porque cada una tiene una forma de entender el mundo y te lo muestra con los libros que tiene. Uh-huh. O sea, yo siempre digo que es mucho mejor que ir a un lugar enorme donde tienes todo, porque realmente todo es inabarcable, y en cambio una librería es abarcable y puedes ver y puedes parar. Bueno, es que ir a una librería es maravilloso. Yo lo digo para quien compra por internet, que entiendo que hay muchos lugares en los que no queda otro remedio porque están fuera, pero bueno, todas las librerías tienen página web para poder adquirir libros allí, y existe la web de todostuslibros.com, que es de todos los libreros de España, pero ir a una librería y pasear y ver y ojear, es que a mí me parece que es el plan perfecto. Hay que separar al autor de la obra, como por ejemplo el caso de Neruda, porque hablábamos con Isabel Allende y claro, dice, si cancelamos a todos estos hombres no tendríamos casi a ninguno hoy. Yo es que sí, yo tengo todavía, yo estoy ahí todavía, ¿eh? O sea, hay separar al autor de su obra. Hay muchas veces que digo sí y hay muchas veces que digo no. No, vale. Es que me parece muy complicado. Sí, yo sí abogo mucho por contextualizar. Es decir quién es ese autor y que quede claro que una persona, que quién era. O sea, lo vivimos con el año Picasso, hubo hasta libros sobre la temática. Vamos a ver cómo hacemos para... Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner la obra de Picasso y vamos a contar quién fue. Porque una persona puede ser deleznable y ser un buen artista. Es así, es que es la realidad. Por mucho que ojalá la gente mala hiciera cosas malas, pero es que luego resulta que no. ¿Y cómo lo haces?
Sí, pero bueno, si es muy mala, nosotros no la tenemos en la librería. Ya que me mencionas a Picasso. Tanto la literatura como el arte son formas de recordar, de preservar lo que el tiempo se empeñaba en borrar, dos formas de asomarse a la memoria colectiva, a las vidas de aquellas personas que nos precedieron con los mismos miedos e inquietudes que tenemos ahora y a las ideas que nos dejaron cuando todo lo demás ya había desaparecido. 1975 era un momento emocionante para estar involucrado en el mundo del arte, cambios sociales y una nueva generación de artistas emergentes que los recogían. Además de librero, eres gestor cultural, lo has dicho, y diriges la Swinton Gallery, una galería de arte centrada en nuevas formas de expresión artística. ¿Vuelve a ser este un buen momento para estar involucrado en el arte y cuáles son esas inquietudes artísticas que recoges en tu galería? Bueno, nunca es un buen momento para involucrarse en el arte, pero como hay veces que es una forma de vida y es una forma de entender el mundo y no te queda otro remedio nada más que dedicarte al arte porque es así, porque no puedes hacerlo, porque no puedes vivir de otra manera, hazlo desde un lugar, o trata de hacerlo desde un lugar donde no lo haya hecho nadie, completamente libre y sin ningún tipo de pensamiento hacia los coleccionistas o la venta. Esa es un poco nuestra idea. Nosotros en la galería, en Swinton, tratamos de no pensar en el comprador o el coleccionista. Realmente nos da igual. Hacemos exposiciones que no vendemos nada. Y oye, que si se vende está muy bien, pero que si no, pues tampoco. O sea, que no pasa nada. Por eso decimos que es nuevas expresiones artísticas, porque también los nuevos formatos, el videoarte, las nuevas formas con las que se está expresando la gente más joven tienen cabida, y esa es un poco la idea de Swinton. ¿Entre ellas la inteligencia artificial? Pues mira, de momento no hemos tenido ningún artista que haya trabajado con la inteligencia artificial. Y no nos hemos visto en este brete, pero llegará. ¿Qué haremos? No lo sé. Yo es que igual estoy dividido también, porque claro, estoy dividido, porque al final la inteligencia artificial no nace de la nada, nace de una serie de inputs que le programan, ¿no? Que nace del trabajo manual y analógico de un montón de gente a la que se le roba ese trabajo artístico. Entonces, ya he visto de esta... Pues lo mismo no me va a costar mucho tomar la decisión. Claro. Con Papa Don't Preach de Madonna te despedimos, una canción que también nos viene a decir eso de no tengas miedo, todo irá bien, recuerda que no estás sola. Como decía Zweig, desde que existen los libros nadie está completamente solo. Sergio Bang, la literatura, como me has enseñado, es la lámpara que ilumina incluso los rincones más oscuros de la existencia. Gracias por tu luz en la hora extra. Muchas gracias a ti, que ha sido súper bonito. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.